Dios aquí en el libro del Apocalipsis, capítulo 7. Vamos a continuar nuestro estudio, hermanos, de este libro en el capítulo 7 del libro del Apocalipsis. Y vamos a leer desde el versículo 9 en adelante, que fue donde nos quedamos. Sea el nombre del Señor glorificado. Aleluya. Dicen amén cuando estén por ahí, hermano. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 7, y vamos a estar leyendo ahí la palabra de Dios, como siempre lo hacemos, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Hasta ahí vamos a dejarle, hermano. Vamos a orar y vamos a continuar después leyendo ahí que lleguemos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor amado, por tu misericordia, porque tú eres bueno. Señor, venimos delante de tu presencia. Creemos, eterno Dios, que tú, Señor, nos ayudarás siempre, que tú nos guiarás para que podamos tener entendimiento de tu palabra y este precioso libro que estamos estudiando pueda, Señor, abrirse y, como dice la palabra, Señor amado, descorrerse ese velo para que podamos ver lo que hay detrás, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. A su nombre. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. Gloria a Dios. Qué bueno, ya está también nuestra hermana Daisy y su familia, ¿verdad? De regreso. Le damos gracias a Dios por eso. Amén. La hermana Dilcia. Gloria al Señor. Bueno, hermano, en esta preciosa hora vamos a continuar. Le recuerdo que el martes pasado nosotros vimos que en el capítulo 7 se introducía dijimos que se le ha conocido comúnmente como un paréntesis explicativo, y ya nosotros explicamos para qué eran o para qué son esos paréntesis o esos pasajes que se insertan aquí en el libro del Apocalipsis, que son varios, que ya los mencionamos, que vamos a ir encontrando mientras vamos avanzando. Y vimos mayormente que en este capítulo 7 hay dos visiones que está observando el apóstol Juan, y la primera de ellas pues era en relación a los 144,000 que ya vimos, ya supimos quiénes son, claramente identificados ahí. Gloria al nombre del Señor. Y no hay por qué especular al respecto, porque el texto está claro y nos enseña que esos 144,000 son judíos, no son gentiles, son judíos. No es un número simbólico, sino que es un número literal, y tenemos, ¿verdad?, entonces que tomarlo como tal. No hay por qué tomarlo de otra manera. Amén. Y hoy entonces vamos a entrar a lo que sería la segunda visión que Juan ve y que escribe en este capítulo 7, que tiene que ver con otra multitud. O sea,
los 144,000 pues ya era una multitud, un número grande. Pero ahora Juan ve otra multitud, como dice aquí el versículo 9. Y esta segunda parte del capítulo, pues entonces contiene esta visión que dijimos que tiene como su base en el cielo. Es decir, Juan esto lo ve en el cielo. La anterior de los 144,000 vimos claramente que era una visión acerca de la tierra. Ahora es una visión sobre el cielo. O sea, Juan está mirando en el cielo y ahora observa aquí que hay otra multitud. Y nosotros vamos a ver entonces, y lo primero que tenemos que comenzar mirando es que no es la misma multitud que los 144,000, y tenemos que explicar esto porque hay muchas doctrinas o muchas enseñanzas que eso es lo que afirman, que los 144,000 y esta gran multitud que vamos a ver ahora son lo mismo. Hay otros entonces que también dicen que son la iglesia, o sea que los 144,000 y la gran multitud que vamos a ver que está vestida de ropas blancas son solamente simbólicos y que ambos son la iglesia. Entonces, donde podemos ir mirando la diferencia es en cómo comienza, por ejemplo, el versículo 9 que dice: después de esto. Siempre que usted encuentra esta frase en la Biblia, pues esto es una referencia clara, o sea, algo aclarativo para indicarnos que se va a hablar de otra cosa. O sea, ya tocamos esto, ahora vamos a pasar a esto otro. O sea, que esta palabra después de esto es esencial para entender que se está refiriendo a otra cosa. No es el mismo grupo que acabamos de ver, sino que es otro grupo diferente. Amén. Acuérdense que cuando uno lee la Biblia tiene que prestar atención a esas pequeñas cositas, hermano, que hacen la diferencia. Pero vamos a analizar, ¿verdad? Podemos decir también que hay algunas diferencias notables. Yo apunté nada más 3 para que podamos comparar y para que podamos ver que no son los mismos estos con los 144,000, porque por ejemplo, la primera multitud que vimos, que fueron los 144,000, dice que está claramente contada, ¿verdad? Un número exacto. ¿Cuántos eran? 144,000. Pero esta multitud, dice Juan, hermano, que no se puede contar. O sea, esta multitud prácticamente, hermanos, nadie la puede contar, no hay un número definido. Entonces, esa es la primera diferencia. También la primera multitud, o los 144,000, eran o son exclusivamente del pueblo judío, y esta otra multitud claramente son gentiles de toda tribu, lengua, nacionalidad, amén, de todo. O sea, son claramente gentiles. Otra diferencia es que la primera multitud que vimos era en la tierra y esta que vamos a ver hoy es en el cielo. Amén. Son pequeñas diferencias que podemos notar. Ahora, es importante, como les dije, hermano, analizar esto porque algunos toman este pasaje simbólicamente. Pero ya nosotros vemos entonces que no es así. No son ni los unos ni los otros. De ser así, entonces, ¿qué pasaría? Bueno, tendríamos que aceptar que la iglesia pasaría por la gran tribulación y no nos queremos regresar, ¿verdad? Pero usted ya vimos que la iglesia no pasará por la gran tribulación. O sea que si hay quienes están predicando eso como las doctrinas calvinistas, hermano, los católicos o otras doctrinas que hay por ahí, si ellos quieren pasar por la gran tribulación, que pasen, ¿verdad? Que pasen, que se queden. Amén. Pero nosotros, la iglesia, no vamos a pasar por la gran tribulación. Eso está claro. Entonces, vemos, hermano, que ya, por ejemplo, en el capítulo 4, la iglesia está representada por los 24 ancianos alrededor del trono de Dios, mientras que estos que vamos a ver hoy, dice el texto que están de pie delante del trono de Dios y en presencia del Cordero, para que vayamos mirando esas diferencias, hermano. Ahora, es interesante cuando miramos aquí que esta multitud es de toda nacionalidad, tribu, como dice el texto, de toda tribu, ¿verdad?, que estaban allí. Y, amados hermanos,
lo que nosotros podemos entender respecto a esta multitud, que vamos a ver la identidad de ellos también. En primer lugar, vamos a ver que el hecho de que se resalte esta diversidad nos habla del gran trabajo de evangelismo que habrán realizado los 144,000 sellados de entre los judíos. Porque recuérdese que vimos que esos 144,000 fueron sellados como siervos de Dios. ¿Para qué? Bueno, todo parece indicar que como son siervos de Dios, o serán siervos de Dios en ese momento, entonces se dedicarán a predicar el evangelio. Y esta gran multitud vestida de ropas blancas que están delante de Dios de pie, serían entonces esas personas que oyeron y recibieron el mensaje que estos 144,000 anduvieron repartiendo por toda la tierra. Por toda la tierra, hermano. O sea que esto ya nos empieza a hablar de este tremendo trabajo que hicieron los 144,000. Y por ejemplo, ¿cómo podríamos ir atando cabos y viendo esto? Porque esto hay que hacerlo. Por ejemplo, la gran multitud, hermano, que estamos viendo aquí, pues usted sabe que dice que es de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Acuérdese, los 144,000 judíos, ellos eran de todas las tribus del pueblo de Israel. Sin embargo, podemos nosotros bien entender que los judíos, estos estarían esparcidos sobre toda la tierra, toda la tierra. Acuérdese que actualmente existen judíos en todo el mundo, en todo el mundo. O sea, no hay país, es raro que haya país donde no hay judíos. Entonces, en cierta manera, estos judíos cuando empiecen a predicar durante la gran tribulación, ni siquiera tendrían que aprender el idioma o la cultura del lugar donde van a predicar, porque hay judíos que ya están en esos países. ¿Sí me entiende? O sea, están en esos lugares. Por ejemplo, acuérdese que cuando hablamos de judíos, estamos hablando esa relación de identidad con el pacto que Dios hizo con Israel. De tal manera que no todas, por ejemplo, las personas, digamos, israelitas, por decirlo así, son judíos, sino aquellos que tienen descendencia de Israel, de Jacob. ¿Por qué tenemos que aclarar esto? Es decir, los israelitas como nación, puede ser que a lo mejor un árabe sea israelita, ¿verdad? Es árabe, pero es israelita porque nació en Israel, por ejemplo. O sea, en Israel hay muchos árabes que no son judíos. O sea, judíos, israelitas se usan como sinónimo muchas veces, pero en realidad hay una diferencia. Los judíos son los que tienen sangre judía, descendencia judía. Están ahí. Y un israelita pues puede ser alguien que no sea de sangre judía, pero tiene la nacionalidad. No sé si me explico. Pero sí hay judíos, por ejemplo, mexicanos. O sea, estoy hablando de los verdaderos, ¿verdad? O judíos salvadoreños, o judíos hondureños, sí hay. ¿Quiénes son esos? Los que tienen sangre. No estoy hablando del judaísmo mesiánico, falso del que hablamos hace poco, no. De esos que se creen pero no son. Pero sí hay personas que tienen sangre judía y que están esparcidos en toda la tierra. De tal manera que actualmente tenemos judíos alemanes, judíos estadounidenses, judíos europeos, judíos, como digo, mexicanos. O sea, gentes que tienen raíz judía. Están ahí. O sea, vienen de descendencia. Entonces, al estar en toda la tierra, ellos, por ejemplo, un judío americano no tendría ya no batallaría para predicarle aquí a la gente. ¿Por qué? Porque él conoce la cultura de aquí, porque él sabe el inglés. O un judío de Italia, por ejemplo, que vive allá, no tendría ningún problema en predicarle a los italianos, porque él sabría italiano, conocería la costumbre, la cultura y todo. Igual en México, en Argentina, que son lugares donde están concentradas muchas comunidades judías. Entonces, esto lo digo porque cuando empiecen a predicar, van a hacerlo por todo el mundo. Y ahorita vamos a ver un texto que es clave para entender eso. Por ejemplo,
cuando leemos Mateo 24, versículo 14. Escuche esto, hermano, porque aquí vamos a ir aprendiendo cosas que a veces no se pueden aprender en una predicación, ¿verdad? Sino que cuando ya entramos a estas cosas. Por ejemplo, Mateo 24, 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿qué dice la Biblia? Vendrá el fin. Mateo 24, 14. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús. ¿Dónde lo predicó? En el sermón del Monte de los Olivos. Amén. Allí, cuando está dando un sermón profético, el sermón de Cristo está haciendo referencia a la gran tribulación. Acuérdese de eso. Entonces, tenemos que entender esto. Por ejemplo, nosotros a veces, los cristianos, nos equivocamos cuando pensamos que el evangelio tiene que predicarse en cada rincón de la tierra y tiene que llegar a cada lugar antes de que venga el rapto de la iglesia. Y a veces pensamos que a eso es que se refiere exactamente este texto. Pero en realidad este texto de Mateo 24, 14 está en el contexto de la gran tribulación. Sí me va agarrando. O sea, está en ese contexto. Es decir, para que el rapto suceda, puede suceder en cualquier momento. ¿Se da cuenta? O sea, hoy mismo pudiera venir Cristo. No, si a lo mejor no ha llegado el evangelio, hermano, a una parte de Europa, digamos, no importaría, Cristo viene, porque llegó el momento en que Cristo viene. Amén. O sea, no hay tal cosa como tiene que predicarse el evangelio para que suceda el rapto. A lo que se está refiriendo es a la segunda venida de Cristo. De tal manera que Cristo no puede venir por segunda vez a la tierra hasta que el evangelio se predique en todo el mundo, en toda la tierra. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando los 144,000 salgan por toda la tierra y prediquen el evangelio en todo lugar, a cada tribu, a cada lengua, a cada nación. Allí es que se cumple esta palabra. Entonces viene Cristo a la tierra. Este es exactamente el texto a que se refiere Mateo 24, 14. No está hablando sobre el rapto en el sentido de que tenemos que predicar en cada rincón de la tierra para que venga el rapto. No, es la segunda venida a que se refiere, hermano, este texto, para que usted lo vaya entendiendo así. Ahora, entonces aquí, amados hermanos, vemos entonces que, sin lugar a dudas, durante la gran tribulación, hermanos, pues habrá en cierta manera un grande avivamiento espiritual, podríamos decirlo, donde miles y miles y miles de almas escucharán el evangelio, porque habrá 144,000 evangelistas, digámoslo así, judíos de todas las tribus de Israel, escogidos para este propósito. Chéquese un dato para que tenga más amplio entendimiento de eso. Actualmente hay como de 30,000 a 50,000 misioneros en todo el mundo, o sea, de todos los países que mandan misioneros. Según los conteos, de 30,000 a 50,000 misioneros. Ahora imagínense esta cifra, 144,000, son muchos, hermano. Ahora póngase usted a pensar, ellos van a estar sellados con el sello del Dios vivo para este trabajo, es decir, capacitados por el Espíritu de Dios, amados hermanos, que posiblemente va a ser el sello del Dios vivo, como vimos, para llevar la palabra. Eso va a ser todo lo que ellos van a hacer. Ahora póngase a pensar en esto. Cuando la iglesia comenzó con 12 judíos, ¿sí o no? 12. De ahí entonces se le sumaron los demás, los 120, y empezó el grupo. Pero con 12 discípulos el Señor comenzó a sacudir el mundo de aquel entonces. 12. Un apóstol Pablo, ayudado por supuesto de sus colaboradores, trastornó y puso el mundo de cabeza en aquel tiempo, hermano. Todo el imperio romano. Un apóstol Pablo, lleno del poder de Dios. Ahora imagínense 144,000 apóstol Pablos predicando en todo el mundo, hermano. O sea, lo podemos pensar de esta manera. Dios va a tocar, muchas almas se van a convertir
durante el ministerio, y esas almas serían estas que estamos viendo aquí en el versículo 9, las que ahora ve Juan, que están donde, delante de Dios, en frente del trono, que han sido martirizadas, muertas por haber creído el mensaje de los 144,000. A su nombre gloria, aleluya. Entonces, hermano, Juan ve a esta multitud incontable. ¿Y por qué decimos que son personas que van a creer? Porque están vestidos de ropas blancas, como dice el texto. Ya usted, pues hemos mirado que las ropas blancas simbolizan la justicia de Cristo, ¿se acuerda? Por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 1, habla de la justificación por la fe en Jesucristo. Igual Apocalipsis 3, 4 al 5, nos está hablando de ¿qué? Nos está hablando de la justicia de Cristo. Por eso es que se mencionan ropas blancas. Ahora, esta multitud, sí, hermano, perdón, no lo había visto. Amén. Ajá. Amén. Amén. Así es, amén. Amén. Mire qué buena observación, es una buena observación. Amén. Entonces acuérdense, a lo mejor nosotros, hermanos, no vamos a alcanzar a entender todos los misterios y simbolismos que hayamos en la Biblia, pero los números tienen mucho que ver ahí, ¿verdad? Y mire, es una buena observación que hace el hermano. 12, ¿verdad? Acuérdense que el número 12 pues siempre fue sinónimo del pueblo de Israel en la Biblia, y aquí el hermano lo compara, ¿verdad?, con lo que pasó en el día de Pentecostés, que fueron 120. Así que es una buena observación ahí. Amén, gloria al nombre del Señor. Así que, hermano, pues esto es algo que sucederá durante la gran tribulación. Habrá una gran cosecha de almas, y siguiendo en ello, estos no solo están vestidos de ropas blancas. ¿Qué dice el texto que nosotros leemos? El versículo 9 dice también que tienen en las manos palmas, tienen palmas en las manos, lo cual nos habla de gozo y triunfo. Las palmeras significan esto en la Biblia. Para los judíos principalmente, las palmeras que, por ejemplo, ellos utilizaban en las fiestas de los tabernáculos, les recordaban la gran liberación de la cautividad egipcia. ¿Usted se acuerda cuando Dios le dio fiestas a Israel? Van a celebrarme esta fiesta. Una era los tabernáculos. Hacían cabañas de palmeras y en el desierto salían a vivir y se metían debajo de palmeras en forma de tiendas para recordar la liberación de Egipto y cómo ellos anduvieron por el desierto. Ahora, ¿qué significaba la fiesta de los tabernáculos? Grande gozo y grande alegría. También después de la liberación de Babilonia, cuando ellos estuvieron 70 años y después salieron, ¿sabe qué fue lo primero que celebraron? La fiesta de los tabernáculos, en Nehemías 8, del 15 al 17. Y esta celebración la hacían, ¿por qué? Porque tenían una enorme alegría de haber sido liberados. Entonces, las palmas en las manos de esta gran multitud lo que nos indica es esto: ellos están alegres, ellos están victoriosos y están triunfantes. Amén. ¿Por qué? Porque ellos han sido liberados por el gran rey. Por ejemplo, cuando Jesús también entró a Jerusalén triunfante, ¿se acuerdan? Montado en el pollino de asna, el burrito. Amén. ¿Se acuerdan cómo las multitudes lo recibieron? Con palmeras. Con palmeras. ¿Por qué? Porque todo esto es sinónimo de gozo, de alegría, de triunfo. Y entonces lo reciben así, hermano. Quiere decir que ahora, después de haber sido añadidos esta multitud al número de los mártires por aceptar el testimonio de Cristo, ellos rebosan victoriosos y triunfantes delante del Dios eterno y proclaman a gran voz la fuente
de donde ha provenido su salvación. ¿Se recuerdan cuando vimos en Apocalipsis 6:11 las almas debajo del altar? ¿Se acuerdan? ¿Qué clamaban ellos? ¿Quién se acuerda qué clamaban esas almas? Justicia. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Y qué les dijeron? ¿Qué les dijo Dios? Espérense. ¿Hasta qué? Hasta que se complete el número de sus hermanos que han de ser muertos como ustedes. ¿Quiénes son esos? Estos que estamos viendo aquí ahora. Es decir, esta multitud son el complemento del número de los mártires que han de morir durante toda la gran tribulación. Y vamos a ver algunos textos que lo comprueban. Gloria al Señor. Entonces ellos completan este número de personas que han de morir, que han de dar su vida por Cristo allí. Y ellos están cantando, amados hermanos, de alegría, de victoria. Y dicen: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Alabado sea el nombre del Señor para siempre, hermano. Gloria a Dios. Entonces vemos que ellos, en forma de alabanza, de canto, dicen esto. ¿Y qué nos quiere enseñar la Biblia con esto que ellos expresan? La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Bueno, esto nos enseña que el Padre y el Hijo son los autores de la salvación del hombre. Escuche eso. El Padre la planeó y el Hijo la ejecutó. ¿Dónde se originó la salvación de los hombres? En el Padre. San Juan 3:16, ¿qué dice? Amó Dios al mundo. Amén. Ahora, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo. Dios se originó la salvación en Dios y su Hijo la ejecutó. Por eso Hebreos 12:2 dice que Él es el autor y el consumador de la fe. A su nombre gloria. Aleluya. Amén. Por eso que Él gritó en San Juan 19, versículo 30. ¿Qué dijo Jesús colgando en la cruz? Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Consumado es. He completado la obra que me diste que hiciera. Entonces el Padre salva, junto con el Hijo son los autores de la salvación. El Padre se origina en Él la salvación y el Hijo la lleva a cabo con su muerte en la cruz del Calvario. A su nombre gloria. Entonces, hermanos, estas gran multitudes, esta gran multitud son las que por ejemplo vemos profetizadas en el libro de Joel también, capítulo 2, en los versículos 30 en adelante. ¿Cómo dice ahí la Biblia? Dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. ¿A qué se está refiriendo? A la gran tribulación. ¿Dónde sucede eso? En la gran tribulación. Ok. ¿Qué vendrá cuando estas cosas sucedan? Dice Joel: el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y luego dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. O sea que Joel profetizó que durante la gran tribulación habrá quienes invoquen el nombre de Dios. ¿Cuándo lo harán? Cuando se les predique el evangelio del reino de Cristo. Amén. Y ya vuelvo a repetirlo. ¿Quiénes serán esos? Los que nunca oyeron el evangelio. Amén. Antes. Los que en la época de la gracia no lo escucharon ni lo recibieron. Esos, no los que se quedaron después del rapto, no los cristianos fríos, tibios, sancochados, mediocres, aguados. No. Por eso es que nosotros ahora tenemos que ponernos firmes, hermano. Nadie dice amén. ¿Qué le pasa a usted, hermano? Tenemos que ponernos firmes. Mira, el tiempo que vivimos no es para andar como gelatinas ahí, hermano, todos tembeleque. Que me afirmo, que no me afirmo, que no, es para estar listos, porque no hay una seguridad después de que venga Cristo, hermano. El rapto de la iglesia, para que alguno de nosotros nos vayamos. Estamos hablando, va a haber quien se salve, pero de los que nunca escucharon el evangelio, hermano. Alabado el nombre del Señor. Ok, después de esto, el verso 11 y 12 nos dicen que todos los ángeles tienen una reacción, hermano, las huestes angelicales,
y vemos que nos dice que todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los seres vivientes y de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y estos se postran. Escuche, estos ángeles que leemos en los versículos 11 y 12, vemos, hermano, entonces que en lo que Juan está observando, Juan ve a estos huestes angelicales reaccionando y diciendo amén, amén a lo que ellos están oyendo, que dice la gran multitud vestida de ropas blancas. ¿Qué dice la gran multitud? La salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero, a su Cristo. Todos los ángeles, que son esos millones de millones que vimos en Apocalipsis 5:11, ¿usted se acuerda? Porque acuérdese que están los 24 ancianos alrededor del trono, están los 4 seres vivientes, pero alrededor de ellos están millones y millones y millones de ángeles. Bueno, esos millones y millones son los que reaccionan y se postran. Alabado el Señor para siempre. Y, hermano, son movidos para proclamar una serie de virtudes en forma de canto que solo le pertenecen a Dios. Algo casi similar a lo que hicieron ellos mismos en Apocalipsis 5:12, donde le dicen, ¿qué le dicen? La bendición, la gloria y la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean dadas a nuestro Dios. Gritan, cantan los ángeles, hermano. O sea, es un movimiento sorprendente, tremendo. Por eso es que decimos que en el cielo, hermano, hay una gran actividad de adoración al Dios Todopoderoso. A su nombre sea la gloria. Y eso nos debe de motivar a nosotros, hermanos, también a adorar a Dios aquí, ¿no cree? A ser gentes fervorosas en adorar a Dios, hermano. Si allá cualquier cosa que se ve en el trono, hermano, los ángeles se postran. Los ángeles cantan, dicen: a ti pertenece todo, todo es para ti, tú eres merecedor de todo. Eso es algo que debe de estar en nosotros también, hermano. Gloria al nombre del Señor. Ahora, fíjese que la Biblia, interesantemente esto, ¿verdad? Porque nos habla que en el cielo hay siempre un gran regocijo en los ángeles, cada vez que observan a Dios obrando salvación en los hombres. ¿Qué dice Lucas 15:10? ¿Se acuerdan cuando predicamos la vigilia? Dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Qué están haciendo los ángeles? Gozándose de ver salvación en la tierra. Eso es lo que estamos mirando aquí en esta escena donde las huestes angelicales se gozan, se alegran, hermano. Alabado el nombre del Señor. Ahora, para que no quede ninguna duda de lo que estamos diciendo, la Biblia misma nos explica y nos da, hermano, la identidad de la gran multitud que estamos observando aquí, que Juan ve en el cielo. Porque el versículo 13 y 14, entonces, Juan ve, hermano, mientras él está observando, uno de los ancianos que está ahí alrededor del trono de Dios se le acerca a Juan y le hace una pregunta, amados hermanos, de esas preguntas de tipo retórica, ¿verdad? Es decir, preguntas que ya se sabe la respuesta al que las pregunta. ¿Sí me entienden? Sino que son preguntas como para provocar una respuesta, pero el que pregunta ya sabe la respuesta. Entonces uno de estos se le acerca y con esta pregunta y la respuesta que él mismo da, se nos da exactamente la identidad de esta gran multitud. ¿Quiénes son ellos?, dice el anciano. Oye, Juan, ¿quiénes son ellos?, le pregunta. Aleluya. ¿De dónde han venido? ¿Qué responde Juan? Juan responde: tú lo sabes. Tú lo sabes, que esto es como se dice un modismo, ¿verdad?, que se usaba antiguamente para decir: Señor, yo no sé quiénes son estos, yo no sé, no tengo ni idea. Amén. Entonces Juan dice: tú lo sabes, es decir, yo no sé quiénes son. Ahora, el hecho de que Juan no reconozca y no sepa quiénes son estos es un claro indicativo, hermano, de que ellos, como vimos,
no son la iglesia. Si hubieran sido la iglesia, Juan hubiera sabido. Juan hubiera sabido, hermano. Juan mismo es parte de la iglesia. ¿Cuánto alaban al Señor? No son la iglesia porque Juan no los reconoce. Tampoco son santos del Antiguo Testamento porque también los hubiera reconocido. Los reconocieron cuando estaban en el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? Mateo 17, supieron que era Elías y supieron que era Moisés. Pero estos, no sé, Señor, quiénes son. Tú lo sabes, dice Juan. Ahora, el anciano responde que ellos, este grupo, son los que han salido de la gran tribulación. ¿Quiénes son la gran multitud vestida de ropas blancas? ¿Son la iglesia? No. ¿Son los santos del Antiguo Testamento? No. ¿Son los testigos de Jehová? Menos. ¿Son los adventistas del séptimo día? Tampoco. ¿Quiénes son? Los que salen de la gran tribulación. Los que van a salir de en medio del juicio de la gran tribulación. A su nombre gloria. Es decir, son personas que habrán creído el mensaje del evangelio en medio de este terrible juicio. Una vez más, observamos aquí la misericordia de Dios en medio de su ira. Aleluya. ¿No dice la Biblia que nuestro Dios es grande en misericordia, hermano? Fíjese que Miqueas, si usted lee, no le leo todos los pasajes que le digo, ¿verdad? Porque pues no terminaríamos, pero por ejemplo Miqueas 7 del 18 al 20, ese es un pasaje, hermano, que nos explica que Dios se deleita. Escuche, Dios se deleita en tener misericordia. Si hay algo que a Dios le agrada, hermano, conforme nos enseña la Biblia, si hay algo que a Dios de verdad le agrada hacer, hermanos, es perdonar. Escuche por favor, para todos nosotros que nos cuesta perdonar. ¿Están ahí, hermano? De repente se quedan muy serios. Todos nosotros que nos cuesta tanto ser misericordiosos, perdonar a los que nos ofenden, Dios se deleita en perdonar. Y usted lee, ¿quién como nuestro Dios? Dice Miqueas 7. ¿Quién? ¿Quién? Él se deleita en misericordia. Pecaste, fallaste. Si te arrepientes, ¿sabe qué es lo único que Dios le mueve el corazón? Un corazón contrito y humillado. Salmo 51, 17, si no me falla la mente. Un corazón humillado. No importa, hermano. Amén. Puede ser el pecado más horrible. Si se humilla de corazón la persona, Dios se deleita en perdonar. Escuche eso. Pero a los pecadores, a los soberbios, a los que persisten en su pecar, recibirán su paga, hermano. Así como Dios hace misericordia y se deleita en ello, también ejecuta juicio duro y fuerte sobre los pecadores que no se arrepienten. Eso es lo que estamos viendo en el Apocalipsis. Aleluya. Entonces, hermano, para avanzar, esta multitud, escuche, son los santos vencidos que se mencionan, por ejemplo, en Daniel 7. Acuérdese, estamos estudiando Apocalipsis, y vamos comparando los demás libros proféticos, porque Daniel es un libro también profético, apocalíptico, digamos, de literatura apocalíptica. Daniel 7, verso 21 al 27. También Daniel 8, versículo 24, y Daniel 9, 27. En esos pasajes, Daniel ve que el anticristo se levanta contra el pueblo de Dios y los vence. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí nos explica Apocalipsis. ¿Qué significa? Durante la gran tribulación se levantará el anticristo y vencerá a los santos. ¿Qué significa eso? Los matará. Los matará. Porque todos estos fueron muertos en la gran tribulación. Todos. Alabado el Señor. Esta multitud también entonces son los mismos que Jesús habló en Mateo 24, 9 al 22, 9 y también 22. Mateo 24, verso 9 y verso 22. ¿Qué dice Jesús? Os perseguirán, os matarán, amén,
Y entonces está hablando que los meterán en gran tribulación. ¿A quiénes se refiere? A los que van a creer durante la gran tribulación. Los van a matar. Alabado el Señor. También, como vimos hace un momentito, esta multitud vestida de ropas blancas son el complemento de los que vimos en Apocalipsis 6 del 8 al 11. Es decir, los que estaban bajo el altar y que clamaban por justicia. ¿Hasta cuándo? Espérense. Ahora ellos complementan este número. Y también son los mismos que la bestia. Cuando lleguemos a Apocalipsis 13, vamos a ver en Apocalipsis 13 versículos 7 y luego también versículo 15 al 18, vamos a ver que la bestia, hermano, los perseguirá y los asesinará. Cuando lleguemos a Apocalipsis 13. O sea, acuérdese que Apocalipsis, se lo vuelvo a repetir, no está en orden cronológico. Por eso es que tenemos que ir de esta manera. Vamos a ver que son los mismos aquellos. Cuando lleguemos a Apocalipsis 13 no vamos a estar hablando de otro grupo diferente, sino que vamos a estar hablando de estos mismos que estamos viendo ahora. Pero son los que el anticristo, amén, va a perseguir y va a asesinar por no dejarse marcar. Esos son también. También son los mismos que menciona Apocalipsis 15, 1 al 4, que tiene relación con lo mismo. No aceptaron la marca de la bestia, fueron muertos, los asesinaron. Y, amados hermanos, también son los mismos que menciona Apocalipsis 17, 6. ¿Qué menciona Apocalipsis 17, 6? Gente que murió por no aceptar el ecumenismo del falso profeta. No creyeron al falso profeta, que es el líder religioso que vamos a ver cuando lleguemos allá, que va a trabajar a la par con el anticristo, un líder religioso. No lo van a creer y también van a ser asesinados por ello. Estos son esta gran multitud. Y por último, también esta multitud son todos los que conforman los decapitados que habla Apocalipsis 24, cuando dice: vi los muertos, los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo, estaban de pie delante de Dios. La primera resurrección. Amén. ¿Quiénes son esos decapitados? Estas multitudes que están, hermano, ahora, amén, delante del trono de Dios, porque ya fueron muertos, ya fueron muertos. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, mire, el hecho de que los salvados de la gran tribulación, como dice el texto aquí que estamos considerando, han lavado, dice Apocalipsis, en el versículo donde estamos, ¿verdad? Es el versículo 14, dice Juan: yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, es muy importante que vengamos tomando cuenta de esto, porque el hecho de que ellos hayan lavado sus ropas y las hayan emblanquecido en la sangre del Cordero, nos habla fuertemente de que la salvación es y será siempre por medio de la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Escuche, la salvación, por eso los ángeles gritan: la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Es decir, ni en esta época, ni en los días de la gran tribulación, la gente se salvará por algo que ellos hagan. Ni ellos, estos que estamos viendo, ellos no se van a salvar porque dijeron: nos vamos a dejar que nos corten la cabeza. No. ¿Por qué se van a salvar? Porque aceptaron el sacrificio de Jesucristo. Eso la Biblia quiere que nos quede claro. Nadie se salva por otra cosa, hermano. Nadie. Las religiones nunca van a salvar a nadie. Hasta el final de la historia de la humanidad, solo la sangre de Cristo salvará. El sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, hermano. Y eso es lo que quiere decir esto. ¿Por qué, amados hermanos? Aleluya. Ellos no van a ser salvos porque dieron su vida, nada más por eso. No, como hay tanta gente, ¿verdad?, que piensa: pues doy mi vida. Hay gente que calcula fríamente, hermano, ¿verdad? A veces las cosas. Hay gente que dice: pues peco y hago esto y después le pido perdón a Dios. Eso es, como dijo el chavo, esto está fríamente calculado. Eso no sirve, hermano. O sea, Dios
no puede ser burlado. ¿Están ahí? Hay gente que así vive. No, pues peco y hago y digo y lo que hago, al cabo al rato le pido perdón a Dios. Dios escuchó eso, hermano. Yo escucho eso y lo tendrá en cuenta, alabado el Señor. O sea que ellos no fueron, Señor, mócheme la cabeza porque me quiero ir para el cielo, móchemela, no me la voy a poner, móchemela. No van a ser por eso que se van a salvar. Si no aceptan el sacrificio de Cristo, no habrá salvación. Lavar las ropas, hermano, significa prácticamente que ellos creyeron y aceptaron esa preciosa sangre, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Amén. Es la preciosa sangre, sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Por eso es que nada puede salvar al hombre de su pecado, hermano, porque el pecado contamina, daña, mata. Y solo algo que pueda limpiar eso es lo que puede dar salvación. El pecado no se borra con cloro. En México hay un jabón que se llama, hermano, un jabón que se llama Zote, que es pero buenísimo, pero ni el Zote quita las manchas estas. No las quita. Amén. Lo único que quita las manchas es la sangre de Cristo, hermano. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso es que nosotros no debemos de confundirnos de otra cosa. Gloria a Dios porque usted ama a Dios, porque usted se guarda para Dios, porque los hermanos, ¿verdad? Tratamos de guardarnos, de conservarnos puros en espíritu, alma y cuerpo. Nos tratamos de conducir bien afuera, nos tratamos de vestir bien, de no codiciar de esto y lo otro, pero nada de eso salva a nadie, hermano. ¿Están ahí? A mí no me salva que yo venga a la iglesia con un traje, con una corbata. No, eso no me salva a mí, ni a usted una falda, ni a usted el cabello largo, hermana, o los hermanos, la corbata, los zapatos bien boleados. No, lo que salva es Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? La sangre de Cristo. Ahora, por eso es que hay pasajes en la Biblia como Isaías 1:18 que dicen: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Oiga eso: si vuestros pecados fueren como la grana, es decir, rojos, tan rojos que casi negros son, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18 dice eso, hermano. Parece un poquito contradictorio, ¿verdad? Cómo la sangre va a limpiar. Cuando uno se mancha de sangre, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Imagínense que se manchó la camisa de sangre, ¿qué es que la puede volver a lavar y ponérsela otra vez? ¿Qué hace uno? La tira, porque ya no sirve, no se le puede sacar esas manchas, hermano. Pero la sangre de Cristo es tan preciosa, hermano, amén, que esa lava y deja blanca el alma. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces, hermanos, vemos también en el versículo 15, note lo que dice, vamos a leer el versículo 15, dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Escuche eso, amén. Es decir, ahora vemos que el hecho de que estos que salieron de la gran tribulación fueron lavados en la sangre de Cristo, les ha dado una posición privilegiada en el cielo. Amén. Escuche, ellos, al haber sido limpiados, hermanos, tienen acceso directo a estar delante del trono de Dios. Escuche, acceso al trono de Dios, delante, están delante del trono de Dios. Esto nos habla de la garantía de la salvación obrada por Cristo Jesús, quien hizo posible este camino nuevo y vivo y abierto por medio de su cruz. Esto lo dice Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 20. ¿Cómo nosotros podemos acercarnos a Dios, al trono de la gracia? Por medio del camino que Cristo abrió. ¿Quién lo abrió? Cristo. ¿Cómo lo abrió? Con su muerte en la cruz. ¿Se acuerdan cuando el Señor murió? ¿Qué pasó en el templo? ¿Alguien se acuerda? Amén. Hubo un terremoto y el templo, hermano, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Se rasgó, se partió. ¿Qué simbolizaba eso? Acuérdese que antes de eso solo los sacerdotes, sumos sacerdotes, podían entrar detrás del velo, a donde estaba el arca, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Pero los otros solo del otro lado, en el lugar santo. El pueblo ni siquiera ahí podían entrar. ¿Qué significa eso? Cristo nos abrió un camino. Es decir,
mediante la salvación que Cristo da, hay acceso a estar delante del trono de Dios, y lo vemos en esta multitud que están delante del trono de Dios ahora. A su nombre gloria, aleluya, amén. Tristemente, hermanos, también tenemos que señalar aquí que vamos a ver más adelante que habrá una gran multitud también, incontable, quienes también estén un día delante del trono, pero al no haber sido lavados en la sangre de Cristo, serán condenados. Eso se encuentra en Apocalipsis 20, del 11 al 15, en el juicio del gran trono blanco. Grabes eso: durante el juicio, o en el juicio del gran trono blanco, no habrá nadie que se salve. Escuche, nadie. Usted no diga: no, hermano, pues un día vamos a estar delante del trono de Dios para comparecer. No, vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Pero todos los que se encuentren delante del gran trono blanco de Apocalipsis 20, ni uno será salvo, hermano. ¿Para qué están ahí? No está para ver si se salvan o no, están ahí para ser condenados. Están ahí, y de ahí son lanzados al agua de fuego. Entonces son una gran multitud también, hermano. ¿Pero qué? No fueron lavados. Ellos rehusaron el mensaje del evangelio hasta el final, hermano. Amén. El anciano que le está diciendo esto a Juan menciona aquí en el versículo 15 que esta multitud salida de la gran tribulación sirven día y noche en el templo de Dios. Escuche eso. ¿Qué dice que hace esta gran multitud? Sirven de día y de noche en el templo. Quiere decir que a los que no les gusta trabajar en la iglesia les va a ir mal allá arriba, hermano. Si es que van, ¿verdad? Amén. Pero los que no les gusta hacer nada para Dios, no les irá muy bien allá, porque lo que nos muestra aquí el texto es que en el cielo se les servirá a Dios continuamente, hermano. Continuamente. Ahora, no vamos a pensar, porque hay quienes, ¿verdad?, a lo mejor no alcanzan a entender esto, a veces salen preguntas. ¿Quiere decir entonces que va a seguir existiendo el día y la noche allá en el cielo como hoy? No significa eso. Lo que quiere dar a entender es que el servicio de nosotros, o de los que estemos en el cielo, o de esta gran multitud que estamos viendo, será continuo, siempre estarán sirviéndole a Dios, hermano. Aleluya. Esto, hermano, pues a nosotros nos motiva, ¿verdad? ¿Para qué? Para servirle con más ganas, hermano, aquí al Señor en la tierra. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Porque no cesará, hermano. Esto es una muestra clara de que en el cielo no es un lugar de inactividad, sino de grande actividad. Alabado el Señor. Cuando lleguemos a Apocalipsis 21 a estudiar la Nueva Jerusalén, usted va a ver, hermano, cómo va a ser el cielo y cómo podemos imaginarnos, porque no podemos saberlo todo, pero podemos imaginarnos más o menos cómo va a ser la vida en el cielo cuando lleguemos al final del libro. Alabado el nombre del Señor. Pero de que no va a ser perezoso, nada de eso, hermano. Alabado el nombre del Señor. Amén. Entonces, hermano, aquí también tenemos que señalar que, bueno, hay cositas que son interesantes. A lo mejor no son muy relevantes, pero pienso que pueden interesarnos. Hay quienes, por ejemplo, creen que en el cielo no hay un templo literal. Aquí estamos viendo un incensario, un altar, y vemos que se menciona el templo de Dios. Entonces están dos pensamientos. Están los que creen que en el cielo no hay un templo literal, así como un edificio, amén, sino que siempre que se habla de esto, ellos piensan que se refiere simbólicamente a la cobertura de Dios, dado que el pasaje menciona que Dios, que está sentado en el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea, están en el templo y Dios en el trono extenderá su tabernáculo, que también quiere decir el templo, o digamos esa carpa, esa tienda de campaña, y la extenderá sobre ellos, como en cierta manera cobijándolos, cubriéndolos, protegiéndolos. Y entonces hay quienes prefieren pensar de esta manera, solo simbólico, pero está la otra manera también de pensar, que es, hermano, que la idea es que existe un templo en el cielo de donde se tomó el tabernáculo, o el modelo para el tabernáculo que Moisés hizo en el desierto. Ustedes se acuerdan que en Hebreos 8:5 Dios, dice la Biblia, que Dios le dijo a Moisés exactamente cómo hiciera el tabernáculo. No se lo inventó Moisés, Dios le dio las medidas,
Dios le dijo así, asá, asá, de oro, martíllalo, alábralo de esta manera, de esta otra. Entonces hay quienes dicen que sí, en el cielo hay un templo, literal, ¿verdad? Hablando, o sea, en algo celestial, pero un edificio, pues. Y ese fue el modelo que tomaron para hacer el templo de la tierra. Y también, según podemos mirar a Isaías 6:1, Apocalipsis 16:17, allí en ese templo estará o estaría el trono de Dios. ¿Se acuerdan Isaías cuando tuvo aquella visión del cielo? Miró dónde estaba sentado Dios, en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban ¿qué? El templo. Y ahí también vio los serafines ahí, hermano. Entonces, hay quienes piensan que ahorita está eso, pero cuando ya llegue la eternidad, no habrá. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Bueno, porque si no pensamos en esto, puede que se piense que se contradiga la Biblia, pero no es así. Porque cuando leemos Apocalipsis 21:22, usted va a encontrar que en la Nueva Jerusalén no hay templo. No hay templo, no hay necesidad de templo, porque el templo será prácticamente Dios mismo, hermano, y el Cordero son el templo de ella. No hay. Entonces se pone a pelear la mente, bueno, ¿hay o no hay? Entonces por eso es que hay estas ideas, hermano. Pudiéramos especular mucho, pero vamos a esperar a llegar allá mejor, ¿no le parece? Nos esperamos y allá pues, ya cuando estemos allá, diga, pues sí había o no había, ¿sí me entienden? Pero es interesante que tengamos eso en mente, hermano, porque de repente hay mucha gente que usa estos pasajes para contradecir la Biblia. Ya ven, la Biblia no está bien. Dice que hay templo, luego dice que no hay. Amén. Entonces está eso, hermano, muy interesante. Alabado el nombre del Señor. Pero sea como sea, lo interesante es que ellos están allí y están resguardados ahora en la presencia de Dios. Y mire qué bonito que dice el versículo 16 y 17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Aleluya. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. A su nombre sea la gloria. Qué lindo, hermano, esto que menciona aquí. Entonces, estos santos de Dios que estamos viendo que salen de la gran tribulación, que no son la iglesia, una vez que estén en la presencia de Dios, resguardados ahí, ya no tendrán necesidad de nada. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Bueno, ellos tuvieron que atravesar el periodo de la gran tribulación, tuvieron que experimentar los juicios de Dios en carne propia. No los mataron porque creyeron a Dios, pero ellos tuvieron que experimentar el calor del sol quemante, que vamos a ver cómo el sol va a quemar a los hombres con úlceras y cuánta cosa. Tuvieron que aguantar muchas cosas, calor, hambre, imagínense, no les vendían comida, sed, pero dice aquí que ahora ya no tendrán necesidad de nada, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. En el sentido de ¿qué? De que no habrá más aflicción para ellos, se acabó. Ellos no tienen necesidad de nada porque tendrán un pastor que los proveerá todo lo que necesitan. ¿Qué dice? El Cordero los pastoreará. Qué bonito, hermana, qué bonita imagen. El Cordero, pues una ovejita, hay que pastorearla, ¿va? Pero aquí dice que el Cordero será pastor, hermano. Será pastor. De hecho, hoy el Cordero es pastor de los pastores, hermano. Hablaba con el pastor Eddie ayer, creo que antier. Le mandé el video del bautismo que tuvieron allá. Qué bonito, Dios está haciendo cosas bien bonitas allá, hermano, en Chicago. Tremendo, ¿verdad? Y pues sí hablábamos de eso, hermano, y del ánimo y todo eso, ¿sí me entienden? Los pastores animándonos, que a veces los hermanos no se acuerdan de animarnos a nosotros. Entre nosotros nos echamos no se ponga así, hermano. Sí, hay algunos que sí nos animan, otros no se acuerdan. Pero yo decía al pastor, mire pastor, échele gana. No, es que cuesta, hermano, esto. Sí, varón, pero mire, le digo, cuando venga el príncipe de los pastores, él nos va a dar la corona de gloria. ¿Quién? El príncipe de los pastores. Y a mí como pastor me alienta eso, hermano, porque no dice el príncipe de los evangelistas, no dice el príncipe de los apóstoles, el príncipe de
¿Qué más? De los maestros. Dice de los pastores, hermano. Qué bonito, ¿verdad? Alabado el nombre del Señor. No es que estamos menospreciando los otros ministerios, pero qué lindo que Dios mismo se identifica con un pastor. Los pastoreará. Escuche, hermano, ¿qué le trae esto a la mente rápido que usted oye que el Cordero los pastoreará y los llevará a fuentes de agua de vida? ¿Qué salmo le trae a la mente? Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo también que habla proféticamente, hermano. Cuando habla el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. No solo está hablando del templo, está hablando de la eternidad con Dios. Largos días, se refiere a la eternidad. Alabado el Señor. Entonces, hermano, Él les dará, los guiará a fuentes de agua de vida. Es una clara referencia a la vida eterna que ellos disfrutarán, como por ejemplo el Señor le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:14, ¿se acuerdan? Mas el que bebiere de esta agua, le dijo el Señor a aquella mujer, que yo le daré, no tendrá sed jamás, jamás, sino que el agua que yo le daré, dijo el Señor, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Quién da esto? El Cordero, hermano. El Cordero. Debido a esto, Juan dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hay algunos comentaristas que piensan que en el cielo también habrá lloro. Escuche, ellos dicen que posiblemente sean lágrimas de tristeza por haber desperdiciado tanto tiempo sin hacer nada por Cristo. Es un buen pensamiento, ¿verdad? Si habrá gente que se le queme todo porque no trabajó, no hizo esto, no hizo lo otro, y llorarán de tristeza, pude haber hecho más por Dios, pero no lo hice. Hay quienes piensan así. Otros creen que serán lágrimas de dolor al saber que no pudieron convencer a sus seres queridos, quienes perecieron en la gran tribulación. Pero lo cierto es que este pasaje no transmite esa idea. Más bien lo que se infiere es que todo dolor, todo sufrimiento habrán pasado. Es la misma frase que vamos a ver adelante en relación con la iglesia cuando entremos a la eternidad. Dice Apocalipsis 21:4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Alabado el nombre del Señor. En la presencia de Dios, hermano, para los salvados no existirá nada que produzca tristeza, angustia, sufrimiento. Las primeras cosas habrán pasado. La vida frágil, mortal, llena de dolor, de sufrimiento, de esas cosas que nos hacen llorar, sufrir, se habrá terminado, hermano. Esa es la idea de que Dios enjugará toda lágrima. ¿Vale la pena confiar en Dios hasta el final, sí o no? Vale la pena, hermano. Dios tiene cada lágrima que uno llora aquí en la tierra, ya sea por las aflicciones, ya sea por la preocupación por su obra, ya sea por la familia, ya sea por las cosas. Dios tiene cada lágrima delante de su presencia, hermano. Amén. Y la se enjugará en aquel día. Alabado el nombre del Señor. Así que vale la pena confiar en Dios hasta el final y no confiar en nosotros mismos. Es triste cuando uno ve hermanos que no alcanzan a entender estas cosas, hermano, y que ellos buscan solucionar sus problemas, pero sin la ayuda de Dios. Mire, le doy un consejo. Si usted tiene problemas que parece que son insuperables, tráigaselos a Dios, hermano. No busque ayuda en el mundo ni con los parientes. No, busque ayuda en Dios. Él le va a ayudar. Él le va a ayudar. Alabado el nombre del Señor. Y no se equivoque y se olvide de Dios. Así que ahí termina el capítulo 7, hermano. Y si Dios nos ayuda, pues vamos a comenzar el 8 el próximo martes. A su nombre sea la gloria, aleluya. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios en esta preciosa hora. Oramos también por las ofrendas. Gloria a Dios. Padre, te damos muchas gracias. Señor, es hermoso saber, Dios mío, que aún en medio de